Presentarme un poco, como decía, yo estoy en Uruguay, soy Soledad, soy una de las socias fundadoras de Hábito, que es una empresa de gestión de residuos sustentable. Y Hábito viene de acciones por el bien de todos, y está bueno darles contexto porque que viene muy alineado con lo que venía diciendo Ana, de esto de hacer cambios sistémicos y trabajar en alianzas, ¿no? Yo siempre fui muy apasionada por el medio ambiente. Y realmente está bueno pensar que podríamos hoy estar todos sentados hablando de las cosas trágicas que están pasando en el mundo, de las cosas, de las imágenes espantosas que hay con respecto a los problemas ambientales, pero creo que estamos eligiendo acá buscar alternativas y buscar formas en las que sí podemos impactar y en las que sí podemos tener una diferencia. Así que bueno, la idea de hoy es llevarlos a través de el por qué y cómo transitar para hacer realmente un cambio, salir del granito de arena, porque está todo bien con el granito de arena de que todos podemos contribuir, pero estamos en un momento que necesitamos mucho más y justamente los que estamos acá tenemos esa posibilidad de impactar a un grado más alto y poder hacer esos cambios sistémicos, ¿no? Desde la organización, como decía recién Ana, y enganchando con otra de las charlas, sin dudas por ahí. Así que si podemos pasar a la siguiente. El punto clave, los puntos claves en los que tenemos que transitar para pasar de una gestión tradicional de residuos a lo que es una gestión sustentable de residuos es primero entender, y el punto medular de todo esto es entender que todo junto es mezclado, son residuos que es basura y que es muy difícil de separar. Entonces el punto medular y el kickstart es pensar que tenemos que empezar a involucrarnos y como personas responsables y accountable que somos en todos los aspectos, también en la parte desde las compras de una empresa o desde las partes de gestión, de desarrollo de productos y demás, tenemos que ser responsables de todo lo que hay atrás. Y esto quiere decir que a la hora de pensar en los residuos, tenemos que salir de ese sistema tradicional de levanta el camión, lleva todo y lo deja en el relleno sanitario y pensar en una forma en que tiene que haber una segregación en origen. Y acá es cuando me involucro como persona, como empresa, como proveedor, como todos los eslabones de los cuales veníamos hablando, que es fundamental involucrarnos todos, porque ahí es cuando realmente suceden los cambios sistémicos. Así que, sí, pasamos a la siguiente. Esta es una foto de la semana pasada. Fui al Estadio Centenario a ver Uruguay, que por suerte viene muy bien, me pareció traer la colación. Y realmente en este estadio vi por primera vez, si pasamos a la siguiente, en muchos años, la dimensión que tiene el Estadio Centenario. No sé si algunos de ustedes fueron, lo vieron últimamente, estuvieron ahí presentes, pero es gigantesco, es enorme. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque tenemos que dimensionar que si una ciudad como Montevideo, que tiene menos de 2 millones de habitantes, tiene un relleno sanitario equivalente a 112 estadios centenarios. Me paré ahí y empecé a mirarlo con otros ojos, como hacía tiempo que no estaba ahí, había dimensionado esto, pero es 112 estadios centenarios, es lo que es el relleno sanitario, que es la gran montaña de basura. Tenemos un problema gigante ahí y tenemos que actuar. Y el actuar es, si pasamos a la siguiente, es entender que alineado y enganchando con todo esto que dice, que venían diciendo, este hilo conductor, que estamos todos alineados, porque por suerte hay una visión sostenida, que es ese un gran desafío en general, es hacia dónde vamos y tener que partir de lo que, bueno, la economía lineal ya está obsoleta, ya sabemos, no tenemos recursos. Estamos transitando hacia una economía cada vez un poquito más circular y la aspiracional es que sea circular. Nosotros desde Hábito trabajamos en una gestión de residuos con el core de compostar y reciclar. O sea, si bien nuestro trabajo es de facilitar a las empresas, a las instituciones para que reciclen y composten, no puedo dejar de decir que el reciclaje es el último eslabón y que primero tenemos que estar 3 pasos más arriba, que es evitar
que se genere ese residuo. Y lo primero es pensar que no hay mejor residuo que aquel que no se genera. Si nosotros no generamos un residuo, no tenemos que trabajarlo o lidiar o solucionar ese problema. Ese es el primer punto fundamental que nos lleva y que hay un hilo conductor coherente entre todo lo que estamos hablando hoy. Y lo que es importantísimo es también dimensionar, ¿no? Lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, en África, en cualquier lado del mundo, a todos nos impacta. Y nos impacta más, nos impacta menos. Nosotros acá tenemos un montón de playas y no dejamos de agarrar de repente botellas que vienen de algún país de Asia. Estamos todos conectados y el pensar en forma circular también implica entendernos y trabajar en esas alianzas, en esa coexistencia entre todos. Así que, si pasamos a la siguiente, los puntos claves en los que tenemos que trabajar cuando pensamos en organizaciones y concretamente la idea es llevarlo específicamente a lo que puedo hacer y qué tengo que pensar para hacerlo desde mi organización, mi empresa, en los formatos que tome. El primer punto clave es entender la gestión interna, ¿no? Esto de quiénes son, cómo se genera ese residuo, cuánto hay, es una industria, es una oficina, es una empresa. Entender qué es lo que está pasando ahí adentro para el gran desafío que hay en el tema del reciclaje es el enganchar una eslabón de la cadena con el otro, el articular en esos eslabones. ¿Y por qué lo digo así tan específicamente? Porque realmente la mayoría de las veces lo que pasa es, hay recicladores, hay generadores de residuos, porque todos lo somos en nuestro día a día, y hay recicladores. Hay un grave problema, es de que estas dos no están hablando concretamente la una con la otra. Entonces, el desafío y el core de lo que hace Hábito es justamente articular. Entonces, articular que las cosas a la interna pasen. ¿Qué quiere decir? Enganchar, articular, empezar a entender si hay si de la bolsa de las estaciones de reciclaje terminan en un acopio, que está todo junto y que luego se mezcla. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les pasó alguna vez, pero yo la razón por la que arranqué con Hábito hace unos años fue porque me desmotivaba un montón que yo hacía las cosas y después venía un camión, la mezclaba todo junto y se lo llevaba todo junto. Entonces se caía ese esfuerzo. Entonces el desafío y lo que les propongo como objetivo primordial es elegir las batallas en donde hay que elegirlas para poder empezar a engarzar estos eslabones y que fluya mejor. No es fácil, no es sencillo, no puedo bajar una fórmula porque las legislaciones, los colores del reciclaje, los materiales varían mucho de acuerdo a los países y a las diferentes regiones. Entonces, el concepto acá que me importa que nos llevemos es, lo primero que tenemos que hacer, o el primer eslabón, es entender la dinámica interna. Facilitar que si la infraestructura que hay que tener, la articulación interna, si saco de un residuo de una oficina y va al garage, a un acopio central, tienen que tener diferenciación. Si no, esa bolsa se va a mezclar con las otras y ya va a perder sentido. Lo otro que hay que hacer, que es fundamental acá, es cuantificar, entender de qué estamos hablando. Y acá me pareció como sumamente interesante llevarles ejemplos concretos que no varían mucho en los diferentes países, pero para hacerles un número redondo, más o menos de lo que una persona promedio genera en una zona urbana, el 70% de esos residuos, el 70% de los residuos que genera una persona en una casa estándar puede ser o reciclado o compostado. Quiere decir que a estas grandes montañas que hay de basura alrededor de todas las ciudades, y no necesito especificar porque están en todos lados, lamentablemente, estamos enterrando 70% que podría volver a ser reciclado o compostado.
Varía un poco más, un poco menos, de acuerdo a si son zonas urbanas o rurales, o de acuerdo a algunos países de Latinoamérica, pero no es tan distinto. Y acá, cuando empezamos a pensar en los residuos como materiales, es que empezamos a transitar este cambio cultural también que necesitamos entender, entender mucho la interna de para qué y por qué. Y cuando empezamos a poner números, nosotros en Hábito, cada vez que levantamos en un cliente, medimos cuánto levantamos de cada una de las fracciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque a final del mes o al final del año, uno puede dimensionar, wow, con lo que reciclé de papel este mes salvé 12 árboles. Y quizás en algunos casos nos sirva para reportar, en caso que lo tengamos por arriba, para reportar a casas matrices, o porque nos importa para nuestras certificaciones o por nuestros compromisos genuinos, pero también está bueno retroalimentar a todos los que están presentes y que son parte de esa comunidad, porque para que eso pase, tienen que haber personas motivadas, personas que dimensionen el impacto que tienen y que quieran hacerlo efectivamente. El tema, si puedes pasar la siguiente slide, hay un tema acá que es clave, que es el tema de sostener. Y creo que también va muy alineado a lo que venía diciendo Ana. Y yo lo llevo a un ejemplo muy sencillo. Ya estamos llegando a fin de año, se viene la Navidad, se vienen las vacaciones. No sé si hay muchos de ustedes, los que están ahí, que hacen esas dietas de 3 días como para llegar a sacarse la foto, a ponerse traje de baño en el primer día de la playa y después el resto del año nada. Bueno, la verdad que hacer cosas de sustentabilidad o de responsabilidad, porque a mí a veces ser sostenible y ser responsable están muy entrelazados. Pero la verdad que no podemos simplificarlo a hacer acciones concretamente. Tienen que ser esfuerzos sostenidos en el tiempo. Es como la salud. Si yo hago deporte y me cuido en la alimentación, el objetivo es mucho más amplio que es una salud, es el objetivo macro de la salud. Lo mismo es con la sustentabilidad. No podemos ir y limpiar una playa y luego al otro día hacer todo como si nada, porque no tiene sustento. Estamos muy border con lo que es el greenwashing. Y realmente tenemos que salir de ahí. Tenemos que ser genuinos en donde lo hacemos y sostenerlo. Nos vale hacer cosas más pequeñas, pero sostenidas en el tiempo. Entonces, igual que cuidarse de la salud, igual que hacer deporte durante todo el año. Y esto genera un gran sentido de pertenencia, genera ganas de comprometerse y por sobre todo al hacerlo organizacionalmente, que entre dentro del ADN, no solo con los productos que yo vendo, sino también que lo haga adentro, a la interna, que genera estos cambios sistémicos, porque ya no soy yo en mi casa que lo hago yo solo. Soy yo con todo el equipo que trabaja en la empresa y eso después derrama y exponencia el impacto que tienen, porque cada persona se lo lleva a su casa. Entonces, eso es exponencial y genera como un cambio mucho más profundo. Entonces, esto de hablar de métricas genera esto de sostener, genera este compromiso y estas ganas de hacer los cambios. Así que la invitación para el tema de lo que es el cambio cultural que necesitamos para articular correctamente lo que es una gestión sostenida en el tiempo es generar compromiso a través de la data relevante y del compromiso genuino, no el one shot. Voy, hago la limpieza y me voy. Tiene que ser algo sostenido. Y si vamos a la siguiente, y como ya para ir redondeando el tema, no, a la otra anterior, es el tema de el trabajo con los proveedores y con la cadena, de traccionar la cadena. Y lo que se le llama cierre de ciclo, que en realidad lo que quiere decir es específicamente el paso del reciclaje específico, el proceso industrial que viene
para reciclar y no necesariamente que son lo que levantan los residuos como Hábito. Hábito no es una planta de reciclaje, es una planta de clasificación donde luego envía a cada uno de esos materiales a reciclarse. Pero acá está bueno ir a otro dato fundamental que nos lleva a dimensionar el impacto que tiene esto. Hay estudios del BID que dicen que el 70% de lo que se recicla a nivel de Latinoamérica va por canales informales. ¿Qué implica esto? Implica trabajo no digno, implica trabajo infantil, implica comercialización de materiales por vías informales, lo que facilita las mafias de los residuos. Y es importante entender que es una población sumamente vulnerable, pero que también ha trabajado generaciones y generaciones y generaciones de y en los residuos y que es necesario integrarlos a la cadena de valor. Entonces, nosotros trabajamos con personas de la informalidad, que antes trabajaban en la informalidad y ahora tienen condiciones dignas de trabajo y todo lo que eso conlleva. Pero ¿a qué voy? Necesitamos entender quiénes son nuestros proveedores. Necesitamos entender que efectivamente quien nos levante los residuos clasifique, recicle, y lo que no puede reciclar o compostar, que tiene que terminar en donde tiene que terminar y no en los descartes de lo que no pueden valorizar, que es lo que muchas veces vemos como los ríos, los arroyos y esa cantidad de vertederos informales que surgen por las ciudades y demás. Eso es producto de que no tienen valor esos residuos, entonces en vez de tirarlos al relleno sanitario, van y los dejan en las cañadas. Entonces, esto es un problema de todos. Nosotros, como clientes, tenemos la obligación de acompañar y traccionar a esos proveedores para que puedan evolucionar, puedan pasar a un sistema formal, puedan hacer las cosas como corresponde y como se merecen, para dignificarles el trabajo. Así que eso es lo que tiene que ver, y es importantísima la trazabilidad. La trazabilidad es factor clave para entender y dimensionar. Así que de esto es preguntar, entender a dónde van a ver, informarme. Cuando uno empieza a entender y dimensionar, tiene más compromiso de querer hacer las cosas bien. Y si vamos a la siguiente, acá sí como para redondear el concepto, realmente estamos en un lugar en que podemos hacer los cambios sistémicos y salirnos de este granito de arena. Bárbaro con el granito de arena de mi casa, buenísimo, estamos a otro nivel, no tenemos tiempo, de la misma forma que no tenemos tiempo para esperar a nuestros hijos a que ellos van a aprender en el colegio, en lo que fuera, van a aprender, no tenemos tiempo para eso. Es hoy el momento y tenemos que apostar a grandes cambios sistémicos que permitan que esto catalice y se lleve a la realidad. ¿Por qué sistémico? Porque también facilita y articula para que efectivamente empiece a traccionar. Entonces es clave. Y si vamos como ya redondeando la idea, la siguiente, ahí. Esto de pensar en soluciones y esto de buscar alternativas es salirnos del lugar de querer señalar a alguien de quién es la culpa, de los gobiernos, de las empresas que producen esto, de las empresas que lo consumen, de los clasificadores de base, de quién es la culpa o quién es el responsable de esto. Y la verdad que es muy empoderador cuando salimos del lugar de la queja y nos hacemos cargo de la responsabilidad que tenemos nosotros en nuestros roles ejecutivos de poder traccionar estos residuos, traccionar esta generación para que termine donde tiene que terminar. Entonces, así como en muchos lados se dice cada compra o cada dólar es un voto,
esto es lo mismo, es un servicio que tenemos que estar despiertos y alertas de entender que lo que pasa después también es responsabilidad mía. Así que lo fundamental es la gestión interna, hacer que las cosas adentro se articulen, la cultura de acompañar, sostener, hacerla realista, y por tercero, el cierre de ciclo y esto de traccionar a los proveedores para que efectivamente termine donde tiene que terminar. Así que bueno, muchas gracias. Buenísimo, Ah, muchísimas bueno, y esto gracias. es una acotación que Sí, a sí. mí me encanta siempre cerrar con esta, perdón, esta última slide de los pasos, que más vale pasos sostenidos o escalones sostenidos pequeños que querer saltar del todo el nada de una, porque realmente los cambios para que sean sostenibles tienen que ser constantes y tienen que ser eh, concretos. Así que bueno, me pareció que estaba bueno para decir, bueno, no salto al todo, pero voy haciendo cosas, siempre aspirando a algo más grande, que era como decía recién también Ana, enganchando con la charla de ella. Muchas gracias.